Y vamos a hablar de lo que cumple 10 años. Hace 10 años ya que el matrimonio igualitario hizo historia en el país. Le voy a agradecer a quien está en contacto con nosotros para abordar esta temática. Es Esteban Paulón. Esteban, ¿cómo estás? Buena mañana de martes, bienvenido a Arriba Santa Fe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bien, decía, 10 años, ¿no? De que el matrimonio igualitario hace historia en nuestro país, en la República Argentina. ¿Y cómo has visto el desarrollo en estos 10 años? ¿Cómo estamos desde aquel primer día, desde aquel primer año a este 10º? Bueno, 10 años de la media sanción en la Cámara de Diputados, que para nosotros también es un motivo de celebración. En realidad, ayer arrancábamos con un panel con varias de las diputadas que fueron autoras de la ley. Y son actividades que la Federación Argentina LGBT va a extender hasta el 14-15 de julio, que es el día donde efectivamente el Senado le da sanción definitiva. Pero para nosotros era muy importante recordar el día de ayer porque fue la primera vez en 128 años de vida parlamentaria que se habló de homosexualidad, de diversidad sexual en el Congreso de la Nación. Y esto realmente fue histórico. Había muchas dudas esa noche si llegábamos o no con los votos, estábamos muy ajustados, había enormes presiones de muchísimos sectores que se oponían a la ley, y finalmente la ley tuvo esa media sanción que le dio una fuerza muy especial para llegar al Senado y transformarse en ley. Y la verdad es que lo que hay que decir es que en estos 10 años, en primer lugar, muchas de las catástrofes que se preveían no ocurrieron, ¿no? Se decía en ese momento que se iba a destruir la familia, que la sociedad se iba a desintegrar, que íbamos a querer casarnos con animales, bueno, una serie de barbaridades que son las que ocurren en todo el mundo cuando se debate este tipo de ley. Lo que ha ocurrido 10 años después es que hay una ley que ha garantizado derechos a un sector de la población que no tenía esos derechos, que muchos hemos podido elegir casarnos, y aquellos que no quieren casarse tampoco, nadie está obligado obviamente, que quienes decidimos acceder al matrimonio y tenemos mayor reconocimiento y derechos, pero lo más importante de la ley no es el paquete de derechos que garantiza la adopción, la pensión, la herencia, sino lo que implica socialmente, que el Estado diga desde un mensaje como es la ley del matrimonio igualitario, que todos los ciudadanos y ciudadanas somos iguales, que todas las formas de familia y todas las formas de amar merecen la misma protección. Es un mensaje muy fuerte que puso en la agenda pública a la diversidad sexual, que empoderó a un colectivo, que facilitó que muchísimas personas salieran del armario, que pudieran contar lo que les pasaba. Esos días era muy emocionante recibir los mensajes de todo el país de gente que decía: le conté a mis padres que el chico que vive conmigo no es mi amigo, que es mi novio, le conté a mi papá o a mi mamá o a mi gente de mi trabajo que esa chica que vive conmigo no es mi prima, es mi pareja. Y esto realmente hizo que la sociedad argentina saliera del closet, al menos en lo que tiene que ver con diversidad sexual, y sin lugar a dudas es una ley que hoy está instalada, que obviamente tendrá detractores, como todo lo que ocurre en cualquier sociedad democrática, pero que una enorme mayoría de la población se ha dado cuenta que esta ley no afecta el derecho de nadie, que garantiza el derecho de mucha gente que no tenía esos derechos, y que lo único que ha hecho es garantizar igualdad, felicidad y evitar sufrimiento inútil que durante tanto tiempo tuvo que padecer el colectivo LGBT. Sin dudas todavía la sociedad debe seguir aprendiendo. Han sido 10 años de muchos logros, pero se debe seguir caminando esta senda de, una apertura para lo que tiene que ver con la sociedad, porque todavía hay sectores que se muestran reticentes, ¿no? Sí, bueno, totalmente. Y aparte también, como todo en las sociedades, como todos los avances, hay movimientos de flujo y reflujo, ¿no? Nosotros estamos en un momento en la región que en Argentina no ha afectado tanto, pero que en otros países de la región como Brasil, Paraguay, Chile, Perú, Colombia, México está muy fuerte, que son todos estos sectores denominados antiderechos, muy vinculados a algunos sectores de la jerarquía de algunos cultos evangélicos, con mucho dinero, que han visto en la grieta y en el discurso del odio un negocio político muy importante que genera parteaguas y logra determinados apoyos en ciertos momentos. Entonces aparecen discursos bastante complicados, ¿no? Vemos ahora en el marco de esta pandemia desde rabinos a pastores, a sacerdotes, hablando de la responsabilidad del matrimonio homosexual o el aborto en el COVID-19, y la verdad es que
lo único que falta es que tengamos culpa de eso también, ¿no? Intentan generar animadversión, intentan generar mal clima, pero la verdad es que lo que ha demostrado la historia reciente en estos más de 30 países que ya tenemos matrimonio igualitario, Argentina fue el primero en América Latina y el 10º en el mundo, es que una vez que la ley se aprueba, la sociedad comprueba que no era tan justo, que no era nada negativo, que no venía a generar un desastre y se asienta rápidamente, ¿no? De todos modos, ahí estamos en ese debate. A mí me tocó también vivirlo en primera persona durante la gestión anterior como subsecretario de Diversidad Sexual, cuando se puso fuerte la campaña de Con mis hijos no te metas, con enorme rechazo a actividades que hacíamos en las escuelas sobre diversidad sexual en el marco de la ley de ES, y bueno, ahí con el Ministerio de Educación siempre en conjunto batallando contra estos grupos que han llegado a hacer hasta cadenas de oración en la puerta de algunas escuelas para que no vayamos nosotros a hablar de diversidad con las y los jóvenes en las escuelas, que la tienen más clara que nosotros, sí. Y que estos temas son de su habitualidad, pero está bueno poder sentarse y reflexionar. Así que estos movimientos se dan, sí. Pero yo estoy convencido que la enorme mayoría de la sociedad está a favor de una sociedad que amplía derechos y que ha tenido un funcionamiento totalmente normal en estos años con la ley del matrimonio igualitario. Esteban, hablemos de la pandemia del COVID-19 y de los reclamos que tiene el colectivo trans en medio de esta pandemia en la República Argentina. Bueno, como todas las crisis siempre pegan peor de los sectores que están menos fortalecidos. Nos pasa a nosotros como país, esta tormenta económica, casi una tormenta perfecta, el país en parate por el aislamiento, en un momento donde la economía era muy frágil y Argentina no tenía y no tiene demasiados anticuerpos como otros países del norte global u otros países incluso de nuestra región que estaban un poquito más armaditos para el impacto aunque va a pegar fuerte en todos lados. Lo mismo pasa con las poblaciones, la población trans, la población sobre todo de trabajadores y trabajadoras sexuales, la población de muchas personas que viven con VIH, los trabajadores informales, los sectores informales de la economía, estaban un poco a la intemperie, como que traer una tormenta sin techo, ¿no? Sin paraguas, y la verdad es que esto se nota en la comunidad trans, que ha incrementado muchísimo la necesidad de asistencia alimentaria, que tiene algunas dificultades todavía para acceder a algunos de los programas estatales, porque por el tipo de relación que hay con el Estado, muchas veces no tiene un monotributo social, no logra llegar a la página del ANSES, o cobra una pensión 5110 o una pensión no contributiva y queda fuera del IFE o de otros programas de asistencia del Estado. Esto se está verificando desde las organizaciones, se está trabajando fuerte en asistir también y en acompañar y suplir sobre todo algunas fallas que hay de parte de la asistencia del Estado, que evidentemente ha generado políticas de asistencia alimentaria, asistencia económica. La mayoría de los recursos, como dijo el gobernador en la apertura de las sesiones ordinarias, son de nación. Bueno, la provincia hará lo que pueda, pero la verdad es que eso está llegando mal y tarde, ¿no? Y hay una preocupación genuina de las organizaciones. Se ha conformado una asamblea LGBTI en toda la provincia, con organizaciones de toda la provincia, que mañana a las 6 de la tarde van a presentar un documento a los legisladores y referentes políticos de distintos sectores, con la idea siempre de aportar a que podamos asistir en lo urgente que es el hambre de muchas personas que ya tenían mal económicamente y que ahora, incluso por decir una cosa muy breve, las propias personas que durante nuestro gobierno cobraban la beca educativa para ir a la escuela, hoy ni siquiera tienen ese ingreso, porque no hay escuela, porque la provincia ese programa lo levantó, porque ahora hay que anotarse en el Progresar y el Progresar quedó a mitad de camino porque obviamente las no empezaron. Entonces, bueno, hay que poner todo sobre la mesa y ver bien el panorama de la asistencia, siempre en ánimo de llegar a la gente, pasar esta urgencia y colaborar y contribuir a información que tal vez el Estado no logra acceder y bueno, lograr que nuestra comunidad no la pase tan mal. Esteban, muchísimas gracias por este contacto. Un abrazo. No, gracias a ustedes. Hasta luego.